Vamos a intentar deducir hoy el área del triángulo. Veamos, dibujemos un triángulo cualquiera y a este lado le vamos a llamar base. Y sobre él vamos a dibujar su altura. A la altura le llamaremos h, aunque altura sabéis que no se escribe con h. En inglés height sí, pero en castellano altura no. Bien, la altura es la distancia de este vértice a su lado opuesto. Por tanto, sería la longitud de este segmento que está en línea suspensiva roja perpendicular a este lado, ¿vale? Cada lado, de hecho, tiene su altura. Aquí tendríamos la altura correspondiente a este vértice, sería un segmento perpendicular a este lado, y la altura correspondiente al otro vértice sería un segmento perpendicular a este lado. Se cruzan las tres alturas en un punto que se llama ortocentro. Pero nosotros nos vamos a fijar ahora en la altura roja, vamos a borrar las otras para no confundirnos. Nos vamos a fijar en esta altura que es la correspondiente a este lado. Bien, mirad, yo podría dibujar un rectángulo de esta manera, más o menos. Y ahora podréis deducir fácilmente que la superficie del triángulo es la mitad que la superficie del rectángulo. De hecho, este medio triángulo, ¿vale?, es justo la mitad de todo este rectángulo de aquí. Y este medio triángulo de aquí, pues es la mitad de todo este rectángulo de aquí, ¿vale? Muy bien, pues entonces ya tenemos claro que el área del triángulo será la mitad del área del rectángulo. Pues calculemos el área del rectángulo y lo dividiremos por 2. Si esto de aquí es la altura del triángulo, pues coincide con la altura del rectángulo. Y bien, ¿cuál sería el área del rectángulo? Pues el área del rectángulo sería base por altura. Pues bien, el área de nuestro triángulo, que es la mitad de este rectángulo, sería base por altura partido por 2. De manera que ya tenemos una buena fórmula para calcular el área de un triángulo. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un triángulo de base, por ejemplo, 2 y altura 3, el área sería base por altura partido por 2, la base es 2, la altura es 3 partido por 2, pues mirad, el 2 que multiplica se va con el 2 que divide y nos queda 3, o bien 2 por 3, 6 partido 2, que sería 3 unidades cuadradas. Si trabajamos en centímetros, 3 centímetros cuadrados. Veamos ahora cómo calcular el área de un rombo. Un rombo, como sabéis, es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Sus lados son iguales, este lado es igual a este, igual a este, igual a este, y sus ángulos son iguales 2 a 2. Este ángulo es igual a este, y por otro lado, este ángulo de aquí es igual a este. Bien, continuamos con la nomenclatura. A esta distancia que une estos dos vértices le llamamos diagonal menor, representada por la letra D minúscula, y a esta de aquí que une estos dos vértices le llamamos diagonal mayor, representada por la D mayúscula. Pues bien, vamos a proceder de la misma manera que hemos hecho con las figuras anteriores. Yo puedo dibujar este rectángulo de manera que la base del rectángulo coincide en longitud con la diagonal menor y la altura del rectángulo coincide en longitud con la diagonal mayor. Muy bien, pues ahora daros cuenta. Este triángulo de los 4 que formarían el rombo es igual a este de aquí. Es decir, el área de este triángulo de aquí chiquitín sería la mitad del área
de este rectángulo de aquí. Y eso ocurre con el resto de triángulos del rombo, con este de aquí, con este y con este. Por tanto, el área de todo el rombo es la mitad del área de todo el rectángulo. El área del rectángulo, sabéis que es base por altura, ¿vale? Bien, pero nosotros a la base ahora le llamamos diagonal menor. Y a la altura le llamamos diagonal mayor. Diagonal menor por diagonal mayor sería el área del rectángulo, pero como el rombo es la mitad, lo dividimos por 2. Y aquí tenemos la fórmula para calcular el área del rombo. Diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Y daros cuenta que siempre lo relacionamos de momento con un rectángulo. Así hemos calculado también antes el área del triángulo. Nuestra siguiente figura es el trapecio. Pero para calcular el área del trapecio nos vamos a basar en el área del romboide. Y el área del romboide no os la he explicado. La tenemos aquí. Área del romboide, base por altura. Esto es un romboide, esto es la base y esto es la altura. Pero esta no os la voy a explicar aquí, porque la podéis encontrar, al igual que las otras, en el libro, y os la voy a dejar para que leáis el texto, miréis las figuras, lo relacionéis y lo deduzcáis o lo entendáis por vosotros mismos. Así que vamos a partir de un supuesto conocimiento previo, que sería el área del romboide, y además un reto que os dejo para que os busquéis la vida. Aquí tenemos un trapecio, dos lados paralelos. En este caso es un trapecio isósceles. Bien, nos referimos al trapecio que está pintado en verde. Mirad, a esta base de aquí, que es la más grande, le llamamos base mayor, por ejemplo, con B mayúscula. Y a esta de aquí, base menor. Y a esta distancia que hay entre las dos bases, le llamamos H, de altura. Y ya sabéis que altura no se escribe con H. Bien, pues para ello cogemos este trapecio y lo dibujamos invertido a continuación, de manera que este trapecio que he completado en rojo, este de aquí, sería el mismo que este, pero al revés. Y daos cuenta que lo que nos queda es en realidad un romboide. ¿Vale? Esto sería un romboide. Pues bien, ya podéis deducir que el área del trapecio sería el área de este romboide, pero dividida por 2, la mitad del área del romboide. Así es que vamos a ver. ¿Cuáles serían las dimensiones de ese romboide? Esto es la base mayor del trapecio y este trocito de aquí coincide con la base menor. Y este trocito de aquí, en realidad, es la base mayor de este trapecio. Muy bien. ¿Cómo calcular, aunque realmente este dato ahora no lo vamos a usar, ¿sabéis? ¿Cómo calcular el área del romboide? Haciendo base por altura. Bien, en nuestro caso, el área del romboide, la base, daros cuenta que sería toda esta longitud, base mayor más base menor, por tanto, base mayor más base menor. Y habría que multiplicarlo por la altura, como dice aquí, la base de todo el romboide, que en este caso es una suma, por la altura. Pues esto entre paréntesis, porque la altura multiplica al resultado de esta suma. Así tendríamos nosotros representada el área de todo el romboide, pero hemos quedado que el trapecio era la mitad del romboide, pues partimos por 2. Esto también se suele expresar de esta manera. Base mayor más base menor partido por 2 por altura. En este caso no sería necesario el paréntesis, pero lo podríamos poner para no confundirnos. Y esto se suele enunciar de la siguiente manera: semisuma de las bases por la altura. Es decir, la mitad de la suma de las bases por altura. Podéis usar esta fórmula o esta, pero nosotros vamos a usar esta por el enunciado de semisuma de las bases por altura. Bien, veamos ahora algunos ejemplos. Vamos a ver 5. Cuadrado, rectángulo, triángulo, romboide y trapecio.
Esto es muy sencillo, simplemente, ya que nos dan todos los datos sin problemas, lo que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas que hemos aprendido. Esto es un cuadrado, el área del cuadrado es lado al cuadrado, por lo tanto, el lado vemos que vale 2, 2 al cuadrado, que son 4 unidades cuadradas. Si fuera centímetros la longitud, serían 4 centímetros cuadrados. Bien. El rectángulo, aquí nos dan los datos, el área del rectángulo es base por altura. En este caso, la base vale 3 y la altura vale 2. 3 por 2, 6 unidades cuadradas. El triángulo. El área del triángulo es base por altura partido por 2. Aquí os he puesto un ejemplo de un triángulo rectángulo, donde los lados que forman el triángulo, el ángulo recto se llaman catetos y el otro se llama hipotenusa. Pues bien, en este caso, si tomamos como base este lado de aquí, 3, daros cuenta que la altura la hemos definido como la distancia que hay del vértice opuesto a ese lado y coincide con este cateto, con este lado que es 4. 3 por 4 partido por 2. Estos son 12 partido por 2, 6 unidades cuadradas. El romboide que habíamos quedado que vosotros encontraríais la explicación de la fórmula. El área es base por altura también, muy sencillo, 4 por 2, que son 8 unidades cuadradas. Y el trapecio, el área que era semisuma de las bases, recordáis, por altura. Bien, la base mayor es 3, la base menor es 2, dividido por 2, y por la altura, que en este caso es 3. Simplificamos el 2 que multiplica y que divide, 3 por 3, 9 unidades cuadradas. Es muy sencillo.